Pues a pesar de lo que dice don Manuel Bartlett de que la mafia del poder está confabulada para que haya apagones, aquí creemos que es la falta de gas, ¿verdad? Pero en fin, estábamos con tu interesante... Ustedes no saben lo que pasa aquí cuando nos vamos al aire, pero la discusión aquí estaba muy interesante porque Cecilia dice que ya se cansó de que le digan de que es parte de algo, de que es parte de alguien, de que es el grupo de no sé quién, el grupo de no sé cuándo, y creo que tienes razón en eso. Mira, te voy a decir algo, finalmente todos tenemos afinidades en política, eso es algo que no podemos negar y nadie lo puede negar, pero creo que sí también, que en mi caso no solo esperé los tiempos para separarme también de Patricio, que fue gobernador, esperé los tiempos para poder ser Cecilia Patrón, que eso es lo que he buscado y es lo que he trabajado, y he apoyado y he estado en la campaña de Manuel Fuentes, he estado en la campaña de Xavier Abreu, he estado en la campaña de Renan Barrera, he estado en las campañas de Mauricio Vila, he apoyado a todos, he estado con todos, he caminado con todos, he empujado a todos. Entonces yo creo que también ya es momento de dejar de ponernos motes y de que si eres de aquí, finalmente soy del PAN, y en mi caso lo que hago es defender Acción Nacional y también defender mi trabajo, ¿no? Porque esto lo he hecho con mi esfuerzo, con mi tiempo, con mis ganas y con mi voluntad de servir. Entonces creo que ya es momento que al fin del día se digan las cosas como son. Soy Cecilia Patrón Laviada, y que me digan las cosas a Cecilia Patrón Laviada, y no que si soy de fulano o de mengano. Creo que también ya tenemos que romper con ese tema de que las mujeres siempre somos de alguien, ¿no? Yo podría decir que hay varios hombres en el PAN que son de Cecilia. Bueno, pero además en el PAN hay que entender que tiene una naturaleza diferente de otras prácticas de partidos que conocemos, ¿no? Bueno, a estas alturas de la vida yo puedo hablar así, ¿no? Y que no es lo mismo en un partido, por ejemplo, el que hemos conocido como el partido oficial antes, que las formas de comportamiento, de conducta son totalmente distintas, o las del ahora partido en el poder, que es más o menos la misma gata, pero muy revolcada, ¿no? Muy revolcada. Entonces, vemos que en el caso del Partido Acción Nacional, quienes lo conocemos desde hace muchos años, como es mi caso. Que has escrito mucho de él, además. Sí, entendemos que las formas de conducta y de conducirse de sus integrantes, independientemente de todo lo que se pueda pensar, pues son distintas, y que el propio origen del partido, la forma en que se crea el partido, los núcleos fundamentales sociales con los que se fue construyendo ese partido, también han dictado la conducta de los panistas. Es correcto. Podemos descalificar tal vez algunos, podemos, en la viña del Señor hay de todo. Hay de todo. Pero de tal manera yo creo que sí vale la pena entender la actitud de Cecilia en ese sentido de que primero ella como persona pues tiene su derecho a aspirar, y como miembro de un partido también, ¿no? Eso es independientemente de con quién estés. Ahora, los grupos y las formas de trabajo siempre se dan en todos los partidos, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea uno propiedad de alguien o que tenga una directriz, sino simplemente la experiencia política mía, por ejemplo, así lo dice, pues uno tiene también sus aspiraciones. Nosotros así lo hicimos cuando estuvimos en el Partido Comunista y en los siguientes partidos, hasta cuando me fui del PRD a comprar tortillas el 1 de mayo de 1990 y nunca regresé. En fin, yo creo que pues es muy interesante. Ahora, nuestra preocupación en el sentido de comentaristas es en esto de cómo se está trabajando, cómo dentro del PAN, para que ustedes, bueno, entiendo que tienes un equipo de trabajo, puedan en un momento determinado hacer todo lo que se requiere para el proselitismo en las filas del Partido Acción Nacional, porque también habíamos comentado durante el apagón del Bartlett hace un ratito, que hay algunas situaciones que se dan porque, pues como pasa en todas partes, ¿no? En el ayuntamiento hay panistas que pueden tener un comportamiento o no lo sabemos. Pues en los barrios también, yo soy de un barrio donde hay mucho panista, donde observamos la conducta y la forma de trabajo político que tienen, y además los vínculos que de algún modo hemos tenido con ellos a lo largo de la vida. Entendemos que pues en tu caso, ahí en mi barrio, en mi colonia, la Chichén Itzá, pues yo entiendo que tienes muchas
Muchos cariños, simpatizantes, muchos cariños. Mucha gente que te conoce desde hace muchos años, incluso no es ahora por la candidatura, sino desde hace bastantes años. Yo recuerdo muy bien que en algunas ocasiones visitaste allá los gremios, porque tenemos gremios. Nosotros allá en la colonia Chichén Itzá nos trajimos nuestros pueblos. Venimos acá y nos fundamos la colonia y ahí se hacen las interesante, ¿no? procesiones. Qué interesante. De San Pedro y San Pablo acaba de pasar la fiesta, sí. Y también la Candelaria, que está otra iglesia. El 2 de febrero, sí. En fin, pues yo creo que nos tienes que comentar brevemente cómo va tu trabajo. Pues ¿Qué estás pensando? ¿Cómo crees que va a acontecer esta campaña? Pues, don Freddy, mira, esta campaña es una campaña muy corta, ya solo faltan 10 días para la elección. Es una campaña que va dirigida a los miembros activos de Acción Nacional, que es aproximadamente un padrón de 1,900 personas. Es una campaña muy cercana, es una campaña de visitas domiciliarias, es una campaña de platicar, de propuesta. En mi caso, tengo dos temas muy claros, que una es el PAN cercano hacia la militancia, el poder tener cercanía, el que se sientan parte de un equipo, pero también por otro lado está el PAN fuerte. Yo le llamo el PAN grande, un PAN que está organizado, un PAN moderno, donde esté a la altura de lo que los ciudadanos esperan. Hay que recordar que finalmente hoy, y usted me va a decir muy bien, el desprestigio que tienen los partidos políticos. Por eso necesitamos regresar a la esencia con el presente. Lo bueno del pasado, la esencia con el presente, con un partido moderno que la vida activa y que quienes lo impulsen sean sus propios miembros, ¿no? Y que vengan dando el ejemplo con los principios y valores de Acción Nacional, como el bien común, como la dignidad de la persona. Eso es a lo que yo aspiro, porque he aspirado siempre a eso, y lo digo donde he trabajado, y pueden seguir mi trayectoria. Siempre he buscado el bien común, siempre he buscado que lo que yo haga impacte en la comunidad, busque, y también en el respeto a la dignidad de la persona humana. No van a encontrar declaraciones mías atacando, salvo que sea algún tema laboral que tenga fundamentos, no va atacando nunca la dignidad de una persona de forma personal. Eso nunca lo van a encontrar. Puedo estar de desacuerdo con el trabajo de alguna persona u otra, pero nunca afectando a su dignidad. Entonces, eso es lo que quiero, un PAN que la gente vuelva a creer, que la gente crea en los partidos políticos, porque es triste ver el desprestigio con el que han caído los partidos políticos. Y yo me voy más allá, no solo en el caso de Mérida, hay que hablar que Yucatán y Mérida, en el PAN, a nivel nacional, somos un ejemplo. Los ojos del PAN nacional están volteados en Yucatán y en Mérida, porque somos el ejemplo de cómo se puede hacer un buen gobierno y se puede tener un partido. Por eso es importante, y ante lo que estamos viendo venir, las amenazas que se vienen venir del nuevo partido político, tenemos que tener un PAN muy, muy, muy fuerte y a la altura de las circunstancias. Cecilia, como panista, dos temas que seguro que han salido en la campaña y que van a salir, porque hemos visto algunos videos con el tema de la guerra sucia también interna, lamentablemente, pero dos temas que van a salir. Uno, ¿cuál es tu motivación? Porque si la motivación aparentemente, después de platicar con gente panista y no panista, aparentemente pues es una intención de estar de diputado federal, que pues es un cargo importante, aunque como oposición, lo hemos comentado, es complicado porque Morena tiene una mayoría aplanante, aplanadora, ¿no? Sí. ¿Pasa por la intención de ir por la alcaldía? Sería la primera pregunta. Dos, esto también la impresión es que hay un choque entre el gobierno del estado y el ayuntamiento de Mérida. A pesar de que comentas, oye, yo soy Cecilia Patrón y no estoy con otros intereses más que los míos y por el PAN, pero la impresión hacia afuera, incluso entre el PAN, es que uno pasa por tus intenciones de ir a la alcaldía, y la otra es que sí es un choque entre Renán Barrera y el alcalde, y el gobernador, perdón. Pues mira, en este caso he sido panista de toda la vida, bien decía don Freddy, soy panista de la colonia, soy panista de la comisaría, llevo años haciendo, el trabajo partidista nunca lo he dejado de hacer desde ninguna de las trincheras en las que he estado, solo que hoy considero, ante este nuevo reto que se le presenta a Acción Nacional, necesitamos a alguien que tenga capacidad comprobada, que esté a la altura de este nuevo reto, y me considero la persona indicada para estar a la altura de este nuevo reto. Por eso alcé la mano, por eso decidí participar en esta contienda. ¿Qué va a pasar después? Pues la militancia misma va a ser la que lo decida, para eso tenemos internas, para eso hay democracia en Acción Nacional, y va a decidir el futuro. Hoy mi único interés está en la Diputación y, por supuesto, en el Comité Directivo Municipal, porque creo que el ser diputada, al contrario, abre puertas
puertas para que sea una voz más fuerte, que además es más reconocida ante la propia sociedad, ¿no? Y que los panistas tengan una voz fuerte. He estado en mi vida de servidor público, he estado en muchos cargos de partido, no es primera vez que estoy en un cargo de partido, he sido secretaria de Promoción Política de la Mujer, secretaria de Vinculación con la sociedad, he sido directora de organización, o sea, he ocupado muchos cargos partidistas y hoy mi única intención es ser presidenta del comité directivo municipal. En el caso de lo que me decías de los grupos y eso es algo que normalmente se da en los partidos políticos, porque siempre alguien va a tomar partido por alguien. ¿Por qué? Porque eso es natural. A la hora de una competencia, que esto es finalmente una competencia, la gente toma partido. Pero también creo que son los próximos 10 días y después, en mi caso, estoy segura que me voy a sentar a sumar a todos, a incluir a todos, para que esto solo sea una contienda, que fue un mes donde eligieron los panistas qué es lo que queremos. Los panistas me pedían donde yo iba, porque yo soy una mujer de partido, yo llego de México y estoy en los comités, estoy en las colonias, o sea, no es algo nuevo para mí, es algo que he hecho toda mi vida y que lo he seguido haciendo. También creo que lo importante va a ser que a la hora de terminar esta contienda, que es entre compañeros, porque somos finalmente lo que todos somos panistas, ya que hayamos escuchado al panismo, y el panismo fue muy claro y me pedía algo cada vez que iba yo. Ceci, queremos internas. Nos han quitado ese derecho de elegir. Y hoy pues me sumé a darles ese gusto y alegría a los panistas de poder tener y poder elegir. O sea, vamos a elegir el próximo 11 de agosto y terminado esto, pues nos vamos a sentar con todas las partes de los diferentes personajes políticos de Acción Nacional para sumarlos a todos, porque al fin del día eso lo tenemos claro. Si queremos conservar el gobierno y el ayuntamiento, tenemos que ser un pan unido. ¿No percibes que vaya a haber más encono de lo que ya hay ahorita o se percibe después de esta elección? Yo creo que son las voluntades, ¿no? Definitivamente, en mi caso, mi voluntad, y tú me conoces muy bien de muchos años, siempre ha sido una voluntad de sumar. Entonces, por mi parte, estoy segura que no va a ser así, porque toda mi vida lo he demostrado con el ejemplo. Hace un año, pues me fui yendo al distrito 3, que era el distrito que hay que decirlo, con el PAN estaba 35,000 votos abajo, en donde nadie del PAN levantó la mano, y yo dije, pues si es por el bien, para que todos nos vaya bien, pues levanté la mano sin ser lo que era mi directa aspiración, ¿no? Entonces, creo que he demostrado con mis actos y mis acciones ser congruente. Y allá sí me consta que no querías ir por el tercer distrito. O sea, yo no quería hacer otra cosa. Y aquí Raúl lo sabe muy bien de que estoy diciendo. Y también cuando acepté fue saber que tenía que poner mis talentos, porque eso es lo que tienes, que cuando entras a un partido político no es solo donde tú quieres, es donde te necesita tu partido. Oye, y ahí me necesitó y ahí estuve. Oye, Ceci, y estás en la disposición plena de que aun cuando sean grupos enfrentados, gente que compitió contigo, que te metió el pie, todo el rollo, ¿estás dispuesta a hacer un comité municipal incluyente, que tenga todas las corrientes políticas dentro del panismo? Es que tiene que ser así. O sea, si quiero, finalmente, un reto del presidente del comité directivo municipal es conservar la capital y es aumentar. Y la única manera de hacerlo es sumando a todos, ¿no? Y en mi caso, otra de las tareas importantes del presidente es defender los logros del Ayuntamiento de Mérida. Y eso lo voy a hacer, voy a defender a Renan y a sus logros también. En virtud de que aquí en Mérida, por ejemplo, tenemos, en términos muy generales, o un poquito más de la mitad de los electores. ¿Cuál es tu preocupación o tu meta para el fortalecimiento del partido? Para nosotros, para mí en lo personal está claro que el partido está bastante fuerte en Mérida, ¿no? Tiene muchos años ya de construcción, pero entiendo que también las necesidades van cambiando. Van cambiando y tienen en ese momento que fortalecerlo. Entonces, ¿cuál es la situación que tú observas o cuál es tu meta al respecto? Mira, mi meta muy clara y ha sido en ese pan grande del que hablo, son dos cosas muy importantes. Uno es la estructura. Tenemos subcomités, pero tenemos que generar una estructura que abarque más y que llegue hasta el último rincón de cada comisaría y de cada colonia. Esa es mi meta. Mi meta está directa en el tema de la estructura, y tanto de la estructura para promoción del voto como la estructura de cuidadores de casilla, que es algo que se tiene que trabajar no 6 meses antes de la elección, se tiene que trabajar con un comité fuerte, que es lo que pienso representar, un comité fuerte que tenga una estructura tanto para promocionar el voto como para cuidar las casillas y cuidar los votos. Tengo muy clara mi meta, soy una mujer de resultados y ahí es donde yo quiero dar resultados para los panistas de Mérida.
Vamos a darle las gracias a Cecilia por estar con nosotros. Tiene un compromiso que le impide seguir, pero... Y el apagón. Hoy sí que Don no fue mi Manuel culpa. Bartlett Que quede claro, ¿ah? Quedaron varias preguntas en el tintero. Pero que conste que no fue mío. Aquí estuve puntual Así es. con la cita. Desgraciadamente yo había hecho una cita también ya, como me dijeron que era media hora. Sí. Y pues ahí sí que no contábamos con el apagón. Bueno, pues que pase. Regresamos en un momento más y vamos a despedir a Cecilia. Gracias, que tengan un feliz día. Pues estamos de regreso en lo que llega don Raúl Arceo, que fue a despedir a nuestra invitada. Pues aquí creo que hay varios temas en el tintero nacional. Ya hablamos de uno netamente municipal. Y creo que vale la pena. No sé qué te gustaría, Freddy, porque yo estoy viendo una actitud delincuencial en el tema de Baja California. Y estoy viendo además no solo una soberbia, sino además un cinismo exquisito, porque hoy, cuando hemos leído que toda la instrucción vino y se operó desde la Secretaría de Gobernación, y que ya supimos que incluso hablaron con el presidente del PA para que estuviera de acuerdo, y que supimos que el presidente sí necesariamente estaba enterado del tema, y escuchamos a Bonilla, el verdadero corruptor del tema, decir que él no ve cuál sea el problema. Creo que entramos a una zona gris que creímos que ya habíamos resuelto legalmente, y vemos ahora que en los hechos estamos muy lejos de ser el país que aspirábamos ser o que creíamos que ya éramos. Hoy todavía el presidente habla otra vez del gran fraude del 2006 sin aportar ninguna prueba, ninguna evidencia. Él dice que le hicieron un fraude, pero la realidad es que durante 12 años él no ha podido acreditar con elementos sólidos que haya habido ese fraude. Sin embargo, hoy, a la vista de todos, tenemos muchos elementos para hablar de que él está cometiendo un fraude. Lo que da un poco de temor, yo así te lo quiero decir con toda propiedad, es que a pesar de todo lo que tú estás comentando, que es totalmente claro, totalmente visible, que aquí hay una violación a la Constitución, hay una violación a los procedimientos democráticos, se pone en riesgo la democracia en todo el país con esta práctica de Baja California Sur. Sin embargo, lo que da miedo, yo te lo digo, da miedo, es que quienes hoy están en el poder son justamente los que promocionaron, y los promotores de la democracia, y hablaron de todo ese tipo de cosas que se cometían antes, a partir de un sistema autoritario, etcétera, las tropelías y los atropellos legales, etcétera, y muchos pensamos que, bueno, estos venían por lo menos con una directriz legal para cumplir con la ley, por lo menos con la ley. Por lo menos cumplir con la ley. Sin embargo, aquí estamos viendo que no hay esa reacción por parte del presidente de la República. Quiero hablar del presidente de la República porque vamos a decirlo con toda propiedad. En ese país volvimos a los tiempos de hace varias décadas, donde es el presidente el que está resolviendo todo. Pues es el gabinete, él es el bitoque, él es la jeringa, él es prácticamente todo. Entonces, el presidente tema, ¿no? no se ha hecho, digamos, al occiso en este asunto de este atropello constitucional. Ajá. Y ha querido utilizar la autonomía de los estados para poder
pues camuflajear algo que estoy entendiendo que no lo ha declarado, pero está a gusto, ¿no? O sea que él lo ve bien. Pero además es que él Porque en todo caso ya hubiera dicho desde el día siguiente o el minuto siguiente, claro, hubiera dicho, oigan un momentito, aquí hay una violación a la Constitución y eso no es la democracia. Y él juró, no debe ser, independientemente que no se pueda meter él a resolverlo, porque es un asunto que dictaminó el Congreso del Estado. Sin embargo, a nivel de su autoridad y de sus, ¿cómo podemos decir?, de sus promociones por la democracia, que es lo que hizo durante 18 años, por lo menos así lo entendimos. Claro. Creo que no es así. Creo que no es así, pero así lo dijo. Entonces, él tiene la obligación, no digo la obligación moral, la obligación legal de cumplir y hacer cumplir. De cumplir y hacer cumplir con la Constitución. Y las leyes que de ella emanan. Claro, y en ese caso, él debió y debe, todavía está a tiempo, plantearse que este asunto es un atropello y que es un disparate y que debe ir para atrás. Así de sencillo. Yo coincido contigo, pero el otro día me decía un amigo, me dice, lo que pasa es que lees demasiado. Le dije, el problema no es que lea yo demasiado, el problema es que todo lo que están haciendo, lo están haciendo a la vista y paciencia de todo el mundo. Y tal pareciera que entre más votos ganes en una elección, más impunidad te genera, cuando debiera ser al revés. El compromiso de una elección te fuerza a ser no solamente un cumplidor de tu proyecto, que fue el que ganó, sino de ampliar las expectativas de la gente y tratar de ganar a los que no te apoyaron en una elección. Claro. Creo que es parte del juego político. Con la ley. Y lo primero, y sobre todo, es respetar la Constitución y hacer cumplir y valer las leyes. Hoy el presidente de la República dice que el país está muy mal porque no lo dejaron llegar a la presidencia hace 12 años. Porque en el 2006 le robaron la presidencia y que si eso no hubiese sucedido, pues México sería diferente y sería mucho mejor. Me imagino que se imagina él que todavía seguiría gobernando el país. Con toda seguridad. Y dice algo que me parece verdaderamente odioso, ¿no? Ves a un tipo, lo oyes en el tono de voz también, ofendido, ardido, molesto, indignado, con mucho rencor. Y le contesta Felipe Calderón que solamente le dice, señor presidente, usted tiene 8 meses gobernando este país. Dice, la historia ya me juzgó a mí, pero lo que sigue ahora es que usted sigue echándonos la culpa a muchos de muchas cosas. A lo mejor la tuvimos, eso que lo juzgue la gente, pero lo que no tenemos hoy son resultados de su parte. Yo creo que mejor se pone usted a gobernar. Y dices tú, bueno, es que es la realidad, o sea, necesitas a un tipo que deje de ver hacia atrás. Y creo que está atropellándose en varios temas. Por ejemplo, la ley Garrote de Tabasco. ¿Qué cosa más desagradable que una persona que llega, que usufructúa ese método de las protestas y esa protección legal de la Constitución de poder hacerlo, que lo lleva al extremo, cierra la principal avenida de la ciudad capital, perjudica a tantos negocios allá, toma pozos petroleros, que hoy diga, sí, pero es que ya eso ya no vale, porque ya este país ya cambió, hoy sí necesitamos paz, y que ustedes entiendan que aquí ya es otra cosa. Otra cosa es violar los derechos individuales de cada ciudadano, otra cosa es, hay un tuit maravilloso de un tipo que dice, oye, ¿cómo estás en Villahermosa? Pues no me puedo quejar. Ah, entonces estás muy bien. Creo que no me estás entendiendo. Creo que no me estás entendiendo. Creo que ese es el verdadero tema. Y desgraciadamente... Es lo que me da temor. Eso, cuando hablé hace un ratito, es lo que me da temor. Que podamos en un momento determinado hacernos, la sociedad mexicana, hacernos de la vista gorda, y se vaya reconstruyendo el autoritarismo, pero en magnitudes mayores a las que hemos visto, ¿no? Porque además, Freddy, antes el PRI tenía
Luego lo vimos aquí en el desalojo que hubo cuando el Paso deprimido. El PRI tenía, por lo menos, el cuidado, si lo podemos llamar de eso, de mandar a gente vestida de civil. Digo, a los veías con sus botas de policía y con sus rapadas y todo lo demás, pero tenían por lo menos el prurito de decir, oye, que no se vea que es la policía ejerciendo la represión. Hoy, con la Guardia Nacional y con todo lo que está haciendo, por una parte vemos que la inutilizan ante la agresión de muchas personas. Ayer publicaban, el periódico Reforma publicó un reportaje buenísimo, muy bueno, con videos y todo, de lo que está pasando del norte al centro del país en las carreteras con el huachicoleo, que ves detenida a las patrullas federales junto a los centros de distribución de huachicol, y hay una parte interesantísima donde ves en la carretera, en diferentes tramos de la carretera, ves cómo empiezan a lamparear a los automovilistas como señal de que ellos tenían gasolina para venderles. Y dices tú, la legalidad formal, la que es obligación del gobierno ejercer para protección de los ciudadanos, no la están haciendo. Claro. Pero la otra, la que puede hacer para reprimir el enojo, el disgusto, la protesta del ciudadano, esa yo creo que van a tener toda la fuerza pública para hacerla. Ya lo estamos viendo, ¿no? Ya lo estamos viendo en Tabasco y en Jalisco. También en Jalisco se dio un asunto parecido, nada más que ahí sí de plano, ahí sin ley, ¿no? Ahí se aplicó la fuerza. Entonces, sí es realmente complicado y preocupante lo que ya está pasando en 8 meses. Entonces, aquí sí vamos a sentir para qué se construyó la Fuerza Nacional, la Guardia Nacional. Ahora sí vamos a entender para qué se construyó esa Guardia Nacional, porque no está persiguiendo a nadie, a los delincuentes no los está persiguiendo, a los narcotraficantes no los está persiguiendo, a los huachicoleros tampoco. Vimos el caso de Michoacán, como al ejército le dan instrucciones de que devuelvan las armas que les había decomisado a los delincuentes. No, en Puebla vemos que la gente agrede a los militares, les quita las patrullas, las apedrea, y los militares. Y la gente, no sé si ya viste el video, Freddy, es impresionante cómo la gente llega y todos con pasamontañas y con tapabocas y todo el rollo, y se ponen así, a ver, dispárame, en una agresividad y en una ofensiva, en un trato ofensivo, denigrante para los soldados y los militares, que dices tú dices, bueno, pero los ves en otras condiciones, dices tú, bueno, ¿cuánto va a soportar? Yo estoy de acuerdo en que esta guerra contra el narcotráfico no la empezó Vicente Fox, que debió haberla empezado, porque era los residuos de Cedillo cuando encuentran al general que vivía con Amado Carrillo, ¿te acuerdas? Al general Gutiérrez Rebollo, y ahí teníamos la muestra de que esto ya era prácticamente incontrolable, ¿no? La autoridad en convivencia perpetua con el crimen organizado. Y Vicente Fox decide voltear a ver para otro lado. Y empieza a crecer. Creo que tienen mucha razón quienes argumentan que lo que hizo Felipe Calderón lo hizo sin ton ni son, o lo hizo de manera precipitada. Yo no estoy tan de acuerdo con aquellos que dicen que lo hizo para legitimarse, porque hay un evento público en el que el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, este muchacho Lázaro Cárdenas Batel, que era gobernador en Michoacán, le pide al presidente que lo ayude con las fuerzas, mandándole apoyo federal para combatir el crimen en Michoacán. Creo que sí, se precipitaron, creo que actuaron de alguna manera respondiendo a la defensa que hicieron los otros, y no hubo una estrategia, ni hubo ni un gran plan, pero aquí está peor, no hacen nada. Exacto. Ni de ninguna manera. Ni ¿Has oído en 8 meses el decomiso de alguna cantidad de droga? ¿Has escuchado la detención de algún...? En Cancún creo que hubo hace de 47 millones de dólares, de pesos. Ajá. Cualquier cosa. Sí, no. Y prácticamente se tropezaron con ella. Sí, seguramente no les quedó más remedio que verla, ¿no? Que verla. Yo sí siento que nos está quedando mucho de ver el presidente. Esa manera de celebrar de que no hay recesión cuando
anuncian que el crecimiento del país está prácticamente detenido, 0.1%, dices tú, bueno, y hay Jonathan Heath habla de que cuando sumas 0 con 0, te da 0, y dices tú, bueno, pues sí, al final del día las matemáticas son tan frías como inclementes, ¿no? Efectivamente. Así que ahí nada hay que discutir, poder decir lo que sea, que tiene otros datos, que tiene otras cifras y poder echar la culpa a todo el mundo, pero la realidad es esa, ¿no? Y pronto lo vamos a sentir, porque además los efectos económicos en las crisis económicas no son necesariamente de un solo golpe, sino son duraderos. Mucho tiempo y van afectando otras actividades, no solo las económicas, también las sociales. Dice la gente que se dedica a las ventas que ganar un cliente te puede tomar años. Perderlo es un segundo. En un segundo lo pierdes. Eso mismo, ¿no? Y aquí hay otro tema también que vale la pena para ejemplificar cómo está habiendo un endurecimiento casi absoluto de las cosas. Es esa ley de extinción de dominio. No sé si ya tienes idea de ella. Sí. Te pueden detener a Freddy Pot Sosa, a lo mejor hasta por temas políticos, y en algún momento del proceso pedir la incautación de su... Debe venir aquí. Te incautan tus bienes, tu casa, y como el gobierno no tiene por qué darle mantenimiento ni por qué hacerla, y porque le va a costar mucho dinero, la rematan. Y si mañana o pasado ellos encuentran que tú no eres culpable, pues te indemnizan. No te devuelven tu casa, no te devuelven tu vida, que además es lo más grave de todo, pero pues te indemnizan si consideran que vale la pena. Está legalizado eso hoy. Júntalo con la ley Garrote, júntalo con lo que están haciendo y con lo que se acumula. Y con lo que se acumula. Y dices tú, que es ahí donde está el miedo, mi miedo. Que yo creo que mucha gente no está viendo las cosas de manera aislada. No están entendiendo cuando esto se conforme en la verdadera frontera de actuación que nos van a llevar a límites que hace muchos años superamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que la sociedad mexicana sigue viviendo la borrachera esa de la democracia del 1 de julio. Ajá. Y entonces en ese tiempo de esta borrachera que todavía prevalece, pues se están cometiendo cosas que después vamos a lamentar. Yo así lo estoy viendo. En 8 meses están ocurriendo muchas cosas y están pasando diferentes situaciones que no esperábamos, algunos que no esperábamos y otros que no se han dado cuenta, no se han fijado, ¿no? Y a otros que como no los ha afectado directamente todavía tampoco se dan cuenta, ¿no? Pero yo creo que en el resto del año vamos a observar que va a haber una descomposición, desgraciadamente va a haber una descomposición social en este país. Yo no sé cómo llamarle, si crisis económica, política, social, pero va a haber una descomposición muy grave y que va a ser muy difícil reconstruir de nuevo lo que habíamos tenido, independientemente de los defectos de lo que teníamos, claro, de la precariedad de lo que teníamos. Sin embargo, de las desigualdades. Algo que ya teníamos, porque además estamos hablando de un país de más de 50 millones de pobres. Claro. ¿Ah? Y eso de 50 millones de pobres se dice fácil, pero conlleva a pensar otro tipo de cuestiones y de problemas que se van generando por la existencia de esa masa empobrecida que va teniendo conductas y comportamientos muchas veces antisociales y además de desesperación, una serie de cosas que se van dando en una sociedad con esas características de pocos recursos, de poca esperanza y que finalmente la reacción no sabíamos pensar cómo podría ser. Hay algo que me decía el otro día una persona, me decía, sí, bueno, Paco, me dice, pero es que esos 3,600 pesos que les regalan a los ancianos y a la gente mayor y que le dan a los niños y a toda esta gente, antes no lo tenían. Está bien, le dije, sí, yo puedo entender que antes no lo tuvieran. Y se lo están agradeciendo. A ver, yo nomás te quiero hacer una pregunta, perdóname, a lo mejor muy ingenua, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando esos 3,600 se vuelvan agua? Si entramos en una franca recesión. Claro. Si empieza a haber una devaluación, porque ya no nos va a arrastrar Estados Unidos como nos arrastraba. Acaba de modificar los intereses. Los intereses de ahí.
Y eso es un golpe duro para eso la economía mundial y para nosotros y más. para nosotros más, que tiene un beneficio ficticio, que es el mantener el nivel de la paridad del dólar muy contenida, porque los intereses, aquí estamos pagando el 8.6% de intereses. En Estados Unidos lo acaban de bajar a 2 y a 2.25. O sea, nosotros estamos pagando 4 veces más a la gente por traer su dinero acá. ¿A qué costo? Por eso lo traen, por eso hay ese flujo. el flujo Financiero, que es el dinero volátil. Porque si tú lo ves, no se están concretando grandes inversiones, ni hay anuncios espectaculares. Sí hay anuncios espectaculares, sí hay, pero anuncios. Y el señor que sale a Desde el decir... 1 de julio hay anuncios. Solamente hay anuncios, Puros anuncios. Sale a decir que no le gustaría que viniera una industria automotriz más, ¿no? Porque lo que él cree y que vale la pena es esta economía humilde del señor que con su trapiche y su caballo saca el jugo de la caña y de eso vive. Eso es bonito, dice, eso es bonito, eso es lo que vale la pena. Para la fotografía, ¿no? Para la fotografía y todo. pero para la economía, no. Falta que le pregunte al señor del trapiche si está satisfecho con que toda su vida haya tenido que hacer eso, ¿no? Y yo estoy viendo, a lo mejor nos va a llevar demasiado tiempo, Freddy, pero creo que en la medida que la gente entienda que lo que se está vulnerando es algo mucho más grave que su economía. Hay una propuesta ya presentada de eliminar a los plurinominales. Sí. Esto nos va a llevar otra vez a la sobrerepresentación del partido hegemónico en el poder, Efectivamente. en el Congreso. Efectivamente. Y lo único que va a pasar aquí es que entonces el señor va a tener mayorías totales, que eso es lo que no es sano en una democracia ni en un país en el que, como vemos, hay un presidente que es sota, caballo y rey, porque el gabinete es el mismo, ¿no? Sí, pero el gabinete no tiene quien le escriba. Al gabinete no tiene quien le escriba. Al gabinete. Y además te dice, no, la economía no, yo lo convenzo de que lo hagamos diferente. Y dices tú, bueno. Pues es que estamos hablando de una economía en la que estamos supeditados a reglas internacionales, no es únicamente la de nosotros. A propósito del trapiche, ¿no? Claro. Nosotros podíamos ser felices con un trapiche o vendiendo panuchos y viviendo como hemos vivido otras veces. Tablillas de chocolate. Tablillas de chocolate, pero bueno, el asunto es que estamos en una economía global y que necesitamos participar de esa economía global y estamos obligados a trabajar con las reglas de esa economía. Esa es la situación. Y además nos estamos llevando a una descomposición social. Yo veo bastante grave esto que está ocurriendo porque estoy observando que pronto vamos a tener una descomposición social grave y a partir de estos problemas que se van a generar con la economía, vamos a tener que plantearnos la manera de enfrentar ese tipo de fenómenos que se van a producir muy pronto. Yo digo muy pronto, no es que yo esté siendo ave de mal agüero, pero estoy observando, ¿no? Y lo que está pasando. Y en lugares como ese que tenemos la gran ventaja de no tener una delincuencia violenta, lo que está aumentando es el robo a casa habitación. Claro, claro. Y eso, quieras o no quieras, es un tema que te demuestra la precariedad de la economía de mucha gente. Efectivamente. Entonces, desgraciadamente, nos va a alcanzar el destino en algún momento. El mismo problema laboral, ¿no? Acá presumimos de que todos tienen trabajo, sí, pero hay una precariedad en los ingresos, porque a la gente le pagan cualquier cosa por un trabajo y no tiene derechos, no tiene prestaciones. Cuando los corren, la Junta se hace a vista gorda, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. ¿Ya viste lo que pasó en la UAM? Sí. En la UAM la ahorcaron ¿cuántos meses? Ajá. Y la secretaria del Trabajo nunca dijo esa boca es mía, no se metió, no intervino. El papá era el asesor del sindicato, ¿no? De la Secretaría de Trabajo. De la Secretaría del Trabajo. Su hermana ahorita la acaban de nombrar en la cosa esta de Seguridad Nacional. Y la mamá está pintando para Morena. Sí. Y esto, bueno, entonces, lo que se supone que combatimos. La misma gata, pero muy revolcada. Entonces, ahora el señor va a confirmarnos que el orgullo del nepotismo también
Bueno, hay un suyo. dato por allá que se publicó, que hay como 72 casos de familias, ¿no? Sí, en ese momento, ¿no? Hasta ahora lo que han registrado. Lo Ay, que pues se ha es que es podido re registrar. bonito, re bonito gobernar en familia, ¿estás de acuerdo? Solucionemos el Sí. problema de la casa de Claro, inmediato. claro. Así como las becas, ¿no? 5 becas que recibas en una casa, pues ya tienes un ingreso, aunque pronto ya no va a servir pues, de mucho. De mucho el Ese ingreso, dinero, ¿no? pero en como fin. tú decías, cuando venga la inflación, cuando otras cosas que van a pasar en la economía, pues ese O sea, dinero ya no va a ser suficiente para suficiente. resolver los problemas de la gente. Bueno, pues Freddy, vamos a despedirnos de la gente. Aquí estos agoreros del desastre, estos enemigos de la cuarta transformación, esta mesa que está encabezada por un fifí negro, por otro fifí de origen maya, y que estamos muy orgullosos de lo que somos y lo que hemos logrado en nuestra vida, pues desgraciadamente Bueno, Tenemos derecho más a que no nos bonito guste. claro, es decir lo que piensa uno, pase lo que pase, ¿no? Y creo que es además nuestra obligación ética como personas, como ciudadanos, en mi caso como maya, que es lo que últimamente he asumido, personalidad como maya, ¿no? Y defensor incluso, no del Tren Maya, ¿no? No del Tren Maya. No, como ciudadanos, ejerzamos ciudadanos, como yo creo que ciudadanos. sí estamos obligados a expresar las opiniones como lo hemos hecho toda la vida, además no es ahora. Así es. No es ahora, es Tenemos todo el tiempo. tenemos demasiado tiempo en Todo este el pandero. tiempo hemos hecho lo mismo. Yo he hecho lo mismo todo el tiempo, toda la vida, ¿no? Aquí no me van a Hace decir más que, de- y ahora ¿por qué no? hace más de 50 años. Sí. Yo siempre Yo tengo he más de 30 y estado en la tantos. oposición. Ni las geometrías me han importado, ni las izquierdas ni las derechas. Yo simplemente Lo que está me he mal, está planteado, mal. De- proponer las cosas que veo. Decía el filósofo de Champotón que lo que está mal no importa quién lo haga. Así es. Gracias.